palabra de Dios esta noche. Oremos. Oh Señor, no comes. Oh Dios, vengo esta noche a leer tu palabra, dame entendimiento, sabiduría, fuerzas para poder entender la palabra. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra de en este libro, Razonamientos a partir de las Escrituras. Vamos a estudiar este libro. Dice, un razonamiento a partir de las Escrituras. Vamos a estudiar el aborto, sobre abortar, sobre los abortos de las mujeres que hacen a sus hijos sus abortos. Vamos a llegar a la página 25 de el aborto. Quizás hay personas inesperadas por abortar por decisiones equivocadas, solo que no es bueno. ¿Qué efecto deberá tener en nuestro parecer sobre este asunto, el saber cuál es la fuente de la vida humana? Dice Hechos 17:28. Busquen Hechos 17:28, como dice la palabra de Dios. Hechos 17:28. Aquí está. Dice Dios, dice la palabra. Dice, porque en Él vivimos y nos seremos, y nos movemos, y somos como algunos de nuestros propios poetas. También ha dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linajes de Dios, nos debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Dice la palabra de Dios, linaje somos de Dios, hijos propios. Por el Dios tenemos vida y nos movemos y existimos. Veamos Salmos 36:9. Busquemos la palabra Salmos 36:9. Salmo 36:9. Dice la palabra de Dios. La palabra de Salmos 36:9 dice. 36:9 dice. 36:9 dice. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz, dice el Señor. En tu luz veremos la luz. En tus hechos, en tus oraciones, en la luz. En tu luz veremos la luz. O sea, en tu luz, dice el Señor, en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir? Contigo Jehová está. Contigo Jehová Dios, está la fuente de la vida.
Jehová es la fuente de la vida, Jesucristo. Dice la palabra, Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dice el Señor, no abortaréis. Es malo e inmundo, porque no se juega con la vida humana. Veamos Romanos 14:12. La palabra Romanos 14:12, que dice el Señor a causa del aborto. Dice el Señor, Romanos 14:12, dice el Señor, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Le tenemos que dar cuentas de todo lo que hacemos, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Tenemos que darle cuentas cuando morimos, cuando nuestra alma se vaya donde Él. Él nos dará, tenemos que dar cuentas porque Él nos va a juzgar. Si abortamos, nos echa al fuego, al infierno, que es del diablo el enemigo. Dice Dios, no abortaréis. Cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios, sobre todo si abortas. Nunca abortes. Enseña la palabra. Considera, Jehová, que la vida de un infante es preciosa hasta durante las etapas muy tempranas del desarrollo, una vez que ha tenido lugar la concepción. Considera, Jehová, que la vida de un infante es preciosa hasta durante las etapas muy tempranas del desarrollo, una vez que ha tenido lugar la concepción. La concepción, ¿saben qué es? La conciencia de uno mismo, la conciencia que uno mismo hace. Vayamos a Salmo 139, 13-16. Salmo 139, 13-16. Veamos la página. Dice Dios sobre el aborto. Porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué quiere decir? Porque tú formaste mis extrañas. Fue Dios quien forma el vientre, el hijo que la mujer nace en el vientre. Es Dios quien forma al hijo. Dice la palabra, versículo 13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es Dios quien te hace en el vientre. Versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bendito sea el Señor. Mi alma sabe muy bien quién me formó, quién me dio vida. Dios me formó en el vientre de mi madre me dio la vida para poder pertenecer a este mundo. Fue Dios quien me sacó del vientre de mi madre. Dice, tú Jehová me tuviste cubierto en forma protectora en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron
hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas. Dice, tus ojos vieron hasta mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas. ¿Ha declarado Dios alguna vez que se pediría cuentas a las personas que causara daño a una criatura aún no nacida? ¿Ha declarado Dios alguna vez que se pediría cuentas a una persona que haría daño a una criatura aún no nacida? Sí. Veamos Salmo 139, 13, 16. No, Éxodo 22. Veamos Éxodo 22, 21, 22. La respuesta sobre el aborto que dice la palabra de Dios. Éxodo 21, 22 hasta el 23. Dice Dios sobre el aborto, dice, mas si él sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. 22. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, a esta abortare y esta abortare. O sea, si alguno riñere a una mujer embarazada y ella abortaría, dice el Señor, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si uno mataría a una mujer embarazada y esa mujer muriere, Dios hace que pague vida por vida. Se refiere a que pague carne y alma. El infierno destruye el alma, el mundo destruye solo la carne, pero el alma vive. Pero es el infierno el que puede destruir el alma. Dios te da tranquilidad, paz, si haces obras buenas. Pero si haces malas, el infierno es un lugar lleno de tormentos, te castigan, los gusanos comen tu piel. Es un lugar horrible porque ahí está el enemigo. No peques, porque pecar es sufrimiento, muchos problemas. Considéralo como un buen consejo. Ahora vayamos. Dice el Señor, tú Jehová, en caso de que haya hombres luchando el uno con el otro y realmente lastimen a una mujer encinta quiere decir embarazada, y efectivamente salgan sus hijos, pero no ocurra un accidente fatal, falta sin falta, ha de imponérsele el pago de daño conforme a lo que le imponga el dueño de la mujer. El dueño de la mujer es el esposo, el marido. Dice, y tiene que darlo por medio de los jueces. Por medio de los jueces. Hoy en día usamos los jueces, la corte, abogados, todo eso. Esos son los jueces. Pero si ocurre un accidente mortal, entonces
da a entender que en esta ley dada a Israel el asunto crítico era lo que sucedía a la madre, no al feto. Sin embargo, el texto hebreo original se refiere a un accidente que ocasionara la muerte de cualquiera de las dos personas, la madre o la criatura. Si una persona aborta, ni bien muere la madre o ni bien la criatura. Nunca abortes, nunca lo hagas, porque dice la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial. Cuán grave es quitar la vida a un ser humano intencionalmente por una razón que Dios no autoriza. Cuán grave es quitar la vida a un ser humano intencionalmente por una razón que Dios no autoriza. Veamos en Génesis 9:6. Está la respuesta. Dice la palabra de Dios: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. El que derramare sangre por hombre, de hombre, su sangre será derramada. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dice el Señor, nosotros somos hechos a imagen de Él. Quiere decir que Dios es como nosotros, solo que no le podemos ver. Dice la palabra. O sea, se refiere a que cualquiera que derramare la sangre del hombre por el hombre, será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo Él al hombre, a imagen de Dios hizo Él al hombre, o sea, Dios nos hizo a su imagen. Veamos Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15 en la palabra de Dios, que dice: Primera de Juan 3:15. Dice el Señor: todo aquel que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que los homicidas no entran al cielo, ni tienen vida eterna permanente. Los homicidas mueren. A pesar de que aún no les toca, mueren. Dice el Señor: cuán grave es quitar la vida. Dice: por eso la palabra de Dios nos enseña acerca del aborto. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vayamos a Éxodo 20:13. Dice Éxodo 20:13, ¿qué dice la palabra? No matarás. Se refiere a no serás homicida. Está en los 10 mandamientos de Dios.
no matarás. Yo sé que tengo el perdón de Dios y sé que no puedo estar aquí mucho tiempo. Sé que voy a estar con ustedes nuevamente, porque allá es donde hay futuro, donde está mi futuro. Les envío estos videos para que puedan siquiera escuchar y reaccionar un poco. La palabra de Dios es importante porque estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la palabra, Éxodo 20:13, no debes asesinar. Se refiere no matarás, no serás homicida. Es justificable el aborto si un médico opina que el permitir que el embarazo continúe hasta el pleno desarrollo de la criatura perjudicaría la salud de la madre. Es justificable el aborto si un médico opina que el permitir que el embarazo continúe hasta el pleno día o hasta el pleno desarrollo de la criatura perjudicaría la salud de la madre. Si el médico deja que esa criatura siga al vientre a pesar de que ya pasaron los días que le toca o antes que le toque, sería mal para la madre, porque la madre empezaría a tener dolores, la criatura le molestaría en el vientre. A veces las opiniones médicas están equivocadas. ¿Sería correcto matar a otro ser humano porque éste pudiera perjudicar a su semejante? Si al tiempo del parto hay que escoger entre la vida de la madre y la vida de la criatura, a las personas implicadas les toca escoger. No obstante, en muchos países los adelantos en los procedimientos médicos han resultado en que esta situación sea muy rara. Si alguno dice, pero yo tengo derecho a decidir sobre asuntos que afectan mi propio cuerpo, usted pudiera contestar, puedo comprender cómo siente hoy día. Es muy frecuente que otros pisoteen nuestros derechos a muchos sencillamente. No les importa lo que suceda a otras personas, pero la Biblia proporciona pautas que pueden protegernos. Sin embargo, para recibir los beneficios de estas tenemos que aceptar también las responsabilidades. Entonces pudiera añadir, muchas madres han sido abandonadas por los hombres. Muchas madres han sido abandonadas por los hombres que engendraron a sus hijos, pero en un hogar donde tanto el esposo como la esposa viven según las normas bíblicas, el esposo realmente ama a su esposa y a sus hijos. Vayamos a 1 de Timoteo 5:8. Dice la palabra, 1 de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el Señor. 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Dice el Señor. Vayamos a Efesios 28:31. Efesios 28:31. En Efesios 28:31 está. Dice la palabra del Señor acerca del aborto. Las personas abortan, luego mueren, pasan tantas cosas que después se arrepienten de abortar. Dice el Señor, no aborten. Dios prohíbe los abortos porque son peligrosos y tienen que elegir entre la vida del menor o la vida de la madre. Es una vida humana que Dios envía. Por eso Dios no quiere que aborten. Vayamos a Efesios 5:28-31. Quiere decir Efesios 5:28-31. Dice el Señor: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a la iglesia. Ya saben quiénes son la iglesia, ¿verdad? Somos nosotros mismos. Y Cristo nos cuida, porque nosotros somos sus iglesias. Nosotros somos iglesia de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando uno se casa con su esposa, tienen que dejar prácticamente a la mamá y al papá e irse a vivir solos, y los dos formar una nueva familia. Es el derecho de Dios, y los dos serán una sola carne. Por eso las parejas cuando se casan se van a vivir solos a una familia y empiezan los hijos, después la pareja se hacen abuelos. Así es el mandamiento de Dios. Grande es este misterio, mas yo digo, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dice el Señor. Lo leeré una vez más para que me entiendan. Es en Efesios 5:28. El Señor dice acerca de la pareja del aborto: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer debe respetar a su marido, así como el marido también a la mujer. Dice la palabra de Dios. Para que recibamos personalmente esas normas bíblicas,
y en los que tienen que ver dice el Señor, para que recibamos personalmente esas clases de amor y respeto, también tenemos que aplicar las normas bíblicas en lo que tiene que ver con nuestra actitud para con los miembros de nuestra familia, de acuerdo con la Biblia, cómo deberíamos considerar a los hijos que engendramos. Salmo 127:3, veamos la palabra. Dice Dios, 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Por eso, son herencias de Jehová, somos su herencia. Como dice la canción, eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor, eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí, como dice el Señor, es la herencia. Somos la herencia de Dios. Él es nuestro Padre. Contrástese, concéntrese y también contrástese muy bien. Concéntrese con Isaías 49:15. Busque Isaías 49:15, ¿qué es lo que dice el Señor? Isaías 49:15, Israel, siervo de Jehová, dice, se olvidará la mujer de los que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, aunque olvidare la mujer el hijo que concibió de su vientre, ella podrá olvidarse de su hijo, pero Dios nunca se va a olvidar de ti. Aquí dice la palabra, Isaías 49:15. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso dice el Señor. Nunca. Él nunca se va a olvidar de nosotros. Así estemos en pecados o en algo, nunca se va a olvidar, porque Él nos ama. Solo quiere que seamos hijos fieles, que estemos en el bien, no en el mal. El aborto es algo que es pecado y Dios prohíbe que las personas aborten. Por eso, señor, señora, dama, caballero,
Esto es lo que les pude decir acerca del aborto. Hoy estamos martes 2012. El Señor anuncia el fin del mundo. Anuncia los tiempos del fin. Anuncia el apocalipsis. Cosas que van a pasar. No aborte. Si llega a cometer un error, solo pídale a Dios que prospere su vida y que perdone el error que cometió. Solo Él puede hacerlo, porque Él es un Dios. Él es dueño de la tierra, del mundo, Él es dueño del universo. Por eso para Él nada es imposible. Yo cometí tantos errores en Tacna. Cometí errores bastantes que me arrepiento en este momento. Quisiera tanto volver atrás para hacerlo todo diferente. Pero cometí errores porque no tenía experiencia. Pero gracias a una niña me hizo conocer la palabra de Dios. Gracias a mi tío, Alex Fernández Montesa, que me hizo conocer la palabra de Dios. También le doy gracias a Dios por haberme dejado entrar en su camino y dado la oportunidad de vivir como un cristiano, como un hijo de Dios. Voy a orar para despedirme. Acabo de enseñarles acerca del aborto. En este momento te pido, Padre bendito Señor, que perdones mis pecados. Déjame entrar nuevamente en tu reino. Átame a ti, Señor. Átame a ti, Jesús. Quiero estar atado a tus pies y no salir nunca de ti. Quiero pertenecerte a ti. Quiero que me bendigas, me perdones. Perdones todo el mal. Jesús, tú eres la puerta al Padre. Eres la puerta, eres la vida eterna. Perdóname, Jesús, porque tú eres mi única salvación. Eres mi único amigo. Eres mi única esperanza. En el nombre de todo, en el nombre de Jesús. Padre Jehová, perdóname y déjame entrar nuevamente a tu reino, a tu camino, para que todo sea distinto. Sé que te he fallado y sé que durarás quizás en perdonarme. Solo te pido, si es tu voluntad en perdonarme, hazlo, porque tú eres el único al que quiero acudir, no a otro camino. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendito sea, Señor. La otra, hoy estamos martes. El domingo les enseñaré acerca de Adán y Eva. Cuáles fueron el origen, la vida que ellos tomaron, el precio del pecado que cometieron. Les enseñaré la historia de Adán y Eva.
mañana, Señor. Y hasta mañana a ustedes. Buenas noches. Chao. Dios les bendiga.